Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, ¿no? Sobre nuestra primera consulta popular. Reflexiones post, ¿verdad? Y pues nada, eh, me gustaría empezar hablando de las trabas y taras, ¿no? De la consulta. O sea, de cómo el INE, o sea, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, pues, o sea, parece que estorban más que lo que se supone que es su tarea fundamental, ¿no? Por la que cobran tanto dinero, que es velar y promocionar la democracia, ser sus verdaderos promotores. Y no, aquí operaron de una manera donde aparentemente pues trabajaban para sus patrones, que no es la democracia, que no somos nosotros el pueblo demócrata, sino pues para sus patrones, los que los pusieron en esos puestos, ¿no? Donde cobran tanto dinero pues para estorbar, ¿no? Y claro, o sea, esa falta de operatividad y de funcionalidad, pues, ¿qué es lo que genera? Pues genera que la gente, si de por sí, ¿no? Ya hay un antecedente donde pues se sabe cómo son, pues esto genera eh, odios, ¿no? Calores, y ellos atizan el fuego, ¿no? Les encanta. Otra cuestión es, yo particularmente cuando vi todo este ejercicio, ¿no? De la consulta, de lo que es la democracia participativa, ¿no? Caminar un poco, alejarnos un poco de la democracia representativa, que es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y caminar hacia la democracia participativa, pues yo la consideraba como una tarea difícil. De hecho, es una tarea difícil, porque venimos de un régimen donde, para principio de cuentas, nuestro sistema político pues es republicano y presidencialista, ¿no? Y ahí entran pues toda una tradición de años donde pues votamos para ser representados, ¿no? Pero si a eso le sumas que todavía traemos la tradición de que el PRI, de la eternidad del PRI y del PAN, o sea, de partidos que pues ni siquiera ganaban elecciones, ¿no? Sino que la robaban. Pues traemos también un antecedente de poca participación, ¿no? Del voto. Yo pues dudaba y pensaba, pues qué difícil, qué complicado y hasta a veces llegaba a pensar, hay que hacer ese ejercicio, pero pues de manera crítica. En fin, y aquí entra precisamente el siguiente tema, que es la participación, ¿no? Tenemos que tener en claro algo, o sea, esta fue nuestra primera consulta popular, de muchas que van a venir. Fue la primera y realmente no podríamos todavía hacer una valorización de si fue mucha o fue poca la gente que participó. Obviamente, como hemos señalado, pues estaba la cifra, ¿no? No tiene que ser tanto para ser vinculatorio y todo. Pero la tradición de México pues no es de grandes votos, o sea, no es una democracia que donde salga toda la gente a votar, no es así. Entonces, si tomamos eso en consideración y tomamos en cuenta que es el primer ejercicio, pues muy bien podemos pensar en que hasta que no surja la segunda, la tercera, pues vamos a poder hacer una dimensionalización más completa, ¿no? Del ejercicio. Mm, y aquí pues entra otro detalle, ¿no? En la participación. O sea, los actores políticos, ¿no? La oposición, mejor dicho. O sea, el PRI, o sea, saliendo a burlarse, ¿no? De que poca participación. Y ojo, el PRI diciendo que ellos están a favor de la democracia. El PRI. El PRI a favor de la democracia, pero que no apoyaban, ¿no? Esta consulta. Y bueno, se burlaban de la cantidad, ¿no? Ya hoy que parece ser que ya se cerró la cifra, pues se habla de 6.600.000 personas, ¿no? Que salimos a ejercer. Mira, aquí todavía está
salimos a ejercer nuestro voto. 6.600.000 personas, ¿no? O sea, en la consulta popular, la primerita de México. O sea, el PRI dice que es poca gente, pero en las últimas elecciones, aquí lo tengo, obtuvo 2.700.000 personas. 2.700.000 votos. El PAN, saliendo a decir que fue un fracaso rotundo. El PAN, pues, ustedes saben, ¿no? El PAN, si mañana nuestro presidente sale y dice que el PAN es lo mejor del mundo, el pinche PAN va a salir en media hora a decir, somos unos corruptos, que nos maten. O sea, es el arte de estar en contra, ¿no? En contra por estar en contra. El PAN también, con que no fracaso rotundo, pocos votos. O sea, el PAN obtuvo 3.800.000 votos esta elección pasada. 3 millones, o sea, es la mitad casi de lo que obtuvo la consulta popular. El PRD, criaturas, el PRD, esa cosa, ¿no? El Chucho Zambrano salió ahí a decir que este era un fracaso. O sea, ¿de cuándo acá un fracaso habla de fracasos? Estos güeyes no tienen por qué decir nada. El PRD obtuvo 0 millones, más bien 240.000 votos esta elección pasada. Un cuarto de millón de votos obtuvo. Y Movimiento Ciudadano, pues, obtuvo 3.400.000 votos. Hasta eso que Movimiento Ciudadano, pues, es una cuestión muy extraña, ¿no? Porque, pues, ellos manejan una bandera progre y luego a veces una bandera conservadora y a veces un chile con queso y a veces no se les entiende, pero se supone que si son progres como aparentan ser, pues deberían ser los primeros en sí, vamos a consultar a la gente, ¿no? Pero pues no, o sea, no tomaron esa actitud. Bueno, pese a mis personales, no sé, valorizaciones de que tal vez sería difícil, pros y contras, ¿no? De la propia consulta, ya en el ejercicio, pues, o sea, es donde ya vi las lecciones, ¿no? Que pues se pueden tener con ejercicios de este tipo. Por ejemplo, para empezar, las múltiples lecturas, ¿no? Que nos ofrece una consulta popular. Porque, por ejemplo, aquí vemos, se puede medir la participación. Es decir, se puede medir los intereses de la gente en los temas políticos. Se puede medir la concientización popular, ¿no? Sobre precisamente sobre los temas, sobre el acontecer político. Eso es principalmente, yo creo que la misión y el objetivo, ¿no? Que se plantea nuestro presidente. El hecho de despertar, mover las conciencias, despertar las conciencias, participar en la política, ser partícipes. Y de hecho lo dijo, creo, en estos días, ¿no? El hecho de que la cuestión es que la gente empiece a salir a votar, empiece a participar, porque lo que queremos es que ya no se corrompa la gente, que ya no se venda el voto, que ya no se compre el voto, que la gente empiece a tomar sus decisiones, ¿no? Políticas. Otra cuestión que se puede medir es aquí lo tengo, miren. Pues también las las posturas, ¿no? De los diferentes sectores ante las consultas. Es muy llamativo que pues los que se dicen demócratas, ¿no? Ultrademócratas y incluso los que dicen que el presidente es un dictador, ¿no? Pues no salieron a votar, no salieron a ejercer, no. Nada. O sea, al contrario, ¿no? Estuvieron burlándose todo el día y llamando a no votar, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Demócratas de ocasión o demócratas de palafoto, demócratas de qué, quién sabe. Eh, Otra cuestión que pudimos ver que esa estuvo muy suave fue la dialéctica, ¿no? Entre las comunidades indígenas y entre los núcleos citadinos, ¿no? Las comunidades citadinas, se podría decir así. Como yo personalmente pues soy de Chihuahua, ¿no? En la zona norte del país y no somos iguales, ¿no? O sea, incluso entre estados tenemos diferencias muy marcadas, como por ejemplo
sería Nuevo León, sería Sonora, México, Coahuila, digo Chihuahua, Sonora, Coahuila y aún así en Tamaulipas, y aún así entre esos estados pues hay diferencias muy marcadas, ¿no? A pesar de que podamos compartir frontera, ¿no? Con el país vecino, hay distinciones, pero por ejemplo hay una cuestión que sí nos asemeja mucho en que aquí hay una visión muy de en contra, ¿no? A la consulta. Es una sociedad pues tradicionalista, conservadora y a la vez pues se considera de avanzada, pero o sea, no están de acuerdo, ¿no? En las consultas, no están de acuerdo que se les pregunte, o sea, se les hace un mundo, ¿no? Y se les hace algo atrasado, e incluso pues, o sea, digo de la zona norte, pues Monterrey, porque pues ahí tenemos al gobernador TikToker, ¿no? Electo, a Samuel García, que pues, o sea, él se ha expresado muy mal, ¿no? De las comunidades indígenas, de los estados del centro y sur del país, ¿no? Y bueno, o sea, en Monterrey creo que hubo lugares donde ni salió gente a votar y muy poca afluencia. Y por el lado contrario, en las comunidades indígenas, pues es que es lo que es no conocer, ¿no? Tu propio país. O sea, las comunidades indígenas tienen una tradición fuerte de democracia directa, participativa, asambleática, en donde toman decisiones y en donde es importante las decisiones que se toman y en donde esa cultura no es nada más el ejercicio, no es nada más salir a votar y ya, o sea, es toda una concepción, incluso hasta filosófica, ¿no? De la vida, de la participación, de la valorización. Obviamente, para participar, aquí entra otra lección, otra valorización que sería las lecciones que da esta consulta es el nivel de la información que tiene la gente. O sea, realmente la gente que estaba ahí, que fue a votar, tiene una conciencia al chingazo de lo que pasó en México estos últimos años, de los actores políticos, de los actos, de todo. Y muy por el contrario, gente que en el fin de semana me estuvo diciendo de que no, yo no voy a votar, no saben ni pepa, ¿no? Nada, no te saben. Es más, piensan que Aguilar Camín es Felipe Calderón y Felipe Calderón es Aguilar Camín y ahí los andan confundiendo, no saben ni quién es quién y bueno, pero ellos por alguna razón que nadie entiende, pues se sienten superiores, ¿no? A las comunidades y a eso. Pues bueno, ahí tenemos esa reelección. Ya dije la ciudadanía informada, ¿no? Que es pues uno de los valores más fuertes y una de las lecciones más importantes, ¿no? De la consulta. Y aquí hay otra cuestión muy importante, fundamental, que es que estas acciones, estos ejercicios democráticos, ¿no? Nos brindan la posibilidad de generar un despertar popular y un despertar ciudadano. El despertar popular es, y esto es lo que a veces no se entiende, ¿no? Que la gente no entiende cuando habla de populismo, cuando habla de pueblo, pues dicen es una cuestión muy abstracta, que lo es, pero para entender pueblo como lo dice la gente, pues tienes que entrar también en esas dinámicas dialécticas donde pueblo es el todo, la ciudadanía, el pensar más allá del mí, del yo mismo, del individualismo. Es el pensar en conjunto en la sociedad, como es el proyecto que es el presidente, ¿no? De el pueblo primero y primero que todo en el centro, por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué sería la contraposición del pueblo? Pues sería el individuo, ¿no? Esta visión de dialéctica, como les menciono, ¿no? De opuestos que ayudan a comprender, ¿no? Entonces, un despertar popular quiere decir un despertar de las posibilidades que el pueblo ve que tiene su participación en la cosa pública, en la república, en los asuntos de la patria, ¿no? En los grandes temas. Mm, el otro despertar, pues el despertar ciudadano. Uno nunca llega tal vez a reflexionar tan a fondo hasta que no participa en estas cuestiones
cuando uno se da cuenta que la ciudadanía pues es una cuestión importante porque te da unas delimitaciones, ¿no? Soy ciudadano mexicano, me muevo en estas fronteras, por consiguiente existe esta constitución, existe estas cuestiones. Entonces, hay muchas veces que la gente como que piensa, se desentiende, ¿no? De la realidad del país, se desentiende, hay una indiferencia, ¿no? Algo que se estuvo mencionando mucho estos días de pues, qué pasó con los indiferentes, ¿no? Que no salen a votar y todo. Pero es que también es muy cómodo, ¿no? Decir, yo no voto o voto por alguien que lo pongan y haga lo que haga, pues yo me deslindo, ¿no? Ahí que se hagan responsables los que te tienen que hacer y yo mi vida, ¿no? Y al contrario, la ciudadanía implica, el despertar ciudadano implica estar al pendiente de las cosas, de la política, de la economía, de... O sea, lo mismo lo ha mencionado el presidente, o sea, y aquí es donde, en la praxis es donde se ve, ¿no? De decir, ¿por qué los temas, los grandes temas tienen que ser exclusivos de políticos? ¿Por qué la economía tiene que ser exclusiva de economistas? Todos vivimos en este país, todos podemos formarnos una opinión, pensar, discutir sobre estos temas, o sea, eso es muy importante y pues como ciudadanos, el despertar ciudadano implica también el despertar del mexicano, ¿no? No estamos ahí, no somos la nada, ¿no? Ahí andando que pues no pertenecemos a ningún lado, pese a que la ideología reinante pues quiere hacer eso, ¿no? Despersonalizar al sujeto, pero pues no, vives en un lugar, pagas unos impuestos, te representan ciertos políticos, todo, o sea, todo está ahí y si uno delega y si uno no sé, se desentiende de esas cosas, pues hacen y deshacen, ¿no? Y por último, pues tal vez lo más importante, ¿no? Fue la fiesta ciudadana, ¿no? Mucha gente, como decimos, pues poca afluencia, decían unos, dicen poca afluencia los que no le llegan a los talones en la consulta popular en cuanto a afluencia, pero esta cuestión, este ejercicio democrático, pues es el primer paso, ¿no? Hacia otra manera de pensar, hacia otra manera de hacer política, hacia otra manera de pensar nuestro país y pues de quererlo. Y pues dentro de esa política, de esa fiesta democrática está la fiesta también de la pluralidad, de la gente que dijo yo no quiero votar y la gente que salimos a votar y la gente que votó, pues poca gente votó no, sus razones tendrá, o gente anuló, otra, X, ¿no? Pero ahí también era el hecho de ver, ¿no? De percibir cómo nos juntaban diferentes cuestiones, ¿no? Por ejemplo, algo así muy preciso que vi fue gente que iba a votar, o sea, bueno, otra traba, ¿no? La pregunta tan barroca, ¿no? Que concedió el, pues sí, o sea, no respondía a la pregunta original, sino que pues ya saben, la reformularon, ¿no? Y pues quedó así como muy ambigua, como muy abierta, de si estás de acuerdo en que se abra el expediente, ¿no? Se investiga a los actores políticos del pasado, ¿no? Las acciones. Pues mucha gente dijo, no, pues si no es vinculante, si no es, quiero que los encarcelen, sí o no, o sea, pues se retiró, ¿no? No quiso participar y otra gente, pues sí, otra gente le dio igual, otra gente, vamos. Y por ejemplo, entre la gente que sí salió a votar, destaca mucho esta cuestión de la pluralidad que les menciono, porque había gente que iba a votar, pues porque por los fallecidos, ¿no? Por la guerra de Calderón, por todas las víctimas, por los desaparecidos, madres, padres, familias completas, ¿no? Comunidades completas, ¿no? De agravios, de violencia, de crímenes no resueltos. Estaban también, pues, precisamente los papás de los normalistas de Yotzinapa, ¿no? Todo Yotzinapa, esa visión de esclarecer, de búsqueda de justicia, ¿no? Estaba gente, mujeres, ¿no? Muchas mujeres y sobre la
pues sí, el esclarecimiento, ¿no? De feminicidios, de esos temas. O sea, temas de diferente índole, ¿no? Pues yo, pues, personalmente, pues mis visiones son... la crítica es del desmantelamiento del Estado, ¿no? O sea, cómo operaron, ¿no? Los expresidentes y que, pues son responsables, ¿no? Puesto que ellos encabezaban esos proyectos. Pero bueno, está el ver, el poder leer, el poder discutir, el poder atender argumentos, dar otros, enriquece la vida pública de México y vale mucho la pena. Y pues esperemos que... Estoy seguro, no nada más espero, estoy seguro que esto a mucha gente, principalmente los que participamos, pues fue una posibilidad de abrir más los ojos, ¿no? Sobre la realidad del país y sobre lo importante que es que la gente esté informada y la asombrosa cantidad de gente que está informada, ¿no? O sea, yo ahí es donde digo pues, de que se burlan de gente humilde, de gente que la consideran pobre, ¿no? Pero en realidad es gente que sabe muy bien qué está pasando con el país, qué pasó y pues bueno, este es un camino de... Esta es una lucha de resistencia y aquí vamos, ¿no? Por la transformación de México y adelante. Los abrazo, deseo lo mejor. Miren, ya queda poquito, pero estamos. Saludos.